compartirles este mensaje bíblico que debe hacerlos reflexionar, meditar y cambiar la perspectiva, sin duda, que tienes de la soltería. La perspectiva que tienes de la soltería. Entre ustedes hay muchos cambios emocionales también. Obviamente, también en todos nosotros, pero en ustedes hay muchos cambios hormonales también, que no se han atendido debidamente en sus iglesias. A veces, por supuesto. Porque posiblemente piensan que en el desarrollo de su soltería están o estarán madurando, enfrentando caídas y triunfos y todo tipo de cosas, ¿no? Sus descalabros y sus decepciones, sus amores platónicos. ¿No es cierto? Parece que ni sé, ¿verdad? Bueno, ya pasé por su edad y por supuesto que entiendo perfectamente bien su posición, como también sus desdenes, se puede decir. Y hoy queremos atenderles compartiéndoles este tema que es una bendición de ser solteros. Así que, ¿cómo podemos atender? Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo podemos entender la condición de ser soltero a la luz de la palabra de Dios? Bueno, pues así como Dios diseñó el matrimonio como la relación más común, más íntima entre el hombre y la mujer, Dios también determinó y diseñó a los solteros. Y esto también encaja con los propósitos y la voluntad de Dios para ser un ser realmente que adore a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad como todos los demás. Para entender lo que Dios dice realmente de los solteros. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de ellos, de todos ustedes? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo en primer lugar allí en los versículos 7 al 9. Y quiero que me acompañen, por favor. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Noten ustedes lo que dice aquí el apóstol Pablo. Quisiera, dice, más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues que a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, como pueden darse cuenta, esta es una introducción, la introducción al tema que vamos a tocar, la introducción en labios de Pablo. En esencia no dice en estos cortos versículos que él es soltero, no lo dice, realmente no lo expresa así, pero como un hombre de Dios nos dice que es una bendición, nos dice que es bueno ser solteros al extremo de que desea que todos los hombres incluso también sean como él. Por supuesto que es un deseo. Solamente es un deseo, sabiendo que esto es imposible, no pueden ser todos como él, por supuesto, pero Pablo reconoce, porque lo indica claramente aquí, que no todos han sido llamados a vivir una vida de solteros, pues es un don de Dios en particular, y muchos lo van a entender esta tarde, y espero que sí, y que para aquellos que no tienen el don de la continencia, es mejor, dice Pablo aquí, casarse, que andarse quemando, ¿no? La palabra que aquí se usa muy probablemente para una persona viuda o divorciada, de lo que acabamos de leer, ya que la palabra es diferente a la que se traduce virgen. Por ejemplo, en el 26 en adelante, ¿no? En este pasaje Pablo se menciona y presenta a sí mismo como un ejemplo de la satisfacción de ser soltero, ya que él mismo se incluye en la definición y en la experiencia de una persona soltera. Es muy posible que él había estado casado previamente en algún tiempo de su edad, y es probable que su esposa había fallecido. ¿Por qué decimos esto? Bueno, miren, recordemos que Pablo fue un miembro del cuerpo religioso llamado el Sanedrín. Y ese cuerpo religioso, los miembros del Sanedrín, entre los varios requisitos que se pedían para ingresar a ese cuerpo del Sanedrín, era precisamente estar casado.
En un tiempo tal vez estuvo casado el apóstol Pablo y ahora es soltero, en el sentido de que es viudo tal vez, aunque él no lo expresa ni nunca lo dice, por supuesto. Lo que Pablo enseña aquí es lo importante, ¿no es cierto? Lo que Pablo enseña en este pasaje es que un soltero no es un sinónimo de estar incompleto. Que quede eso muy claro en las mentes de muchos de ustedes. El ser soltero es en muchos casos como él, el tener el don de Dios especialmente para ser soltero. Es una bendición especial que Dios otorga a algunos por su gracia, la extensión de su reino y la bendición de la iglesia. Lo otorga el Señor. Vamos a ver juntos los versículos 25 al 26. Si ustedes se pueden dar cuenta, donde continúa Pablo acerca de la condición de ser solteros. Vean el 7:25, por favor, y noten aquí lo que dice en el 25 y el 26: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo habla aquí de las vírgenes que no han sido casadas. Estas son las palabras de un representante del Señor y estamos conscientes de eso, uno que es digno de confianza, una persona que recibió la revelación directamente de Jesucristo, y por supuesto esta es una inspiración del Espíritu Santo en todas estas notas. Nos dice que es bueno ser una persona soltera, es bueno. ¿Lo ven? Lo repite nuevamente, ya lo había dicho que es bueno ser soltero y aquí en el 25 lo vuelve a repetir. Y por razones muy importantes, y es lo que vamos a observar esta tarde, vamos a ver cuáles son esas razones que él expresa aquí precisamente. Pero antes de hablar de esas razones, quisiera decir que algunos que están aquí, algunos que nos acompañan esta tarde-noche, es posible que tengan el don de continencia. No se trata de buscarlos, ni los vas a descubrir. A lo mejor ni ellos mismos lo saben todavía. Algunos tienen posiblemente el don de continencia, y déjenme decirles que las razones que vamos a ver en cuanto a ser célibe, por causa del reino de Dios, son muy, muy apropiadas. También hay algunos solteros que tal vez no tienen el don de continencia. No están casados, pero no quieren ni les gusta esa condición. Realmente sienten que que necesitan un compañero o una compañera. No obstante, en el estado en que te encuentras en este momento, déjame decirte, debes entender que existen beneficios maravillosos de ser soltero, aunque sea por un corto tiempo. Si es que Dios te tiene preparado, por supuesto, y espero que sí, una compañera o un compañero. Debes gozarte como estás mientras tanto. Y de esos beneficios voy a hablar en el resto de este pasaje. Vamos a ver 5 razones por las cuales es bueno ser una persona soltera, y aquí lo dice claramente el apóstol Pablo. Número 1, por la presión del sistema. Número 2, por los problemas de la carne. 3, por el mundo que es temporal. 4, por la preocupación normal de los casados. Y 5, por la permanencia de la unión matrimonial. La primera, por la presión del mundo y o el sistema que vivimos. Versículo 26, si ustedes lo están viendo aquí, dice que es bueno a causa de la necesidad que apremia. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como yo. Dice. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El término es anakei, se traduce necesidad. Bueno, que puede significar violencia, calamidad, tensión. Es una palabra que habla de las necesidades muy fuertes en realidad. Grandes necesidades. El diccionario del idioma griego Kittel nos dice, denota la tensión que existe entre la nueva creación y el cosmos caído, o el mundo caído, como lo quieras llamar.
En otras palabras, la tensión que existe entre ser una persona nueva, una nueva criatura, viviendo en el contexto de un mundo caído. ¿Te das cuenta de eso? Ahí está. Es como si estuviera hablando de las dificultades que el pueblo de Dios que tiene en cualquier momento de su vida. Puede enfrentar, incluso, por supuesto, como consecuencia de vivir en un mundo como el que estamos viviendo actualmente, un mundo caído, destrozado y perverso. Ese es el mundo en que estás viviendo tú y yo. Y ese es el mundo en que enfrentamos todos los días. Pablo en particular se refiere a la persecución, en realidad inminente, que los corintios iban a sufrir, y muchos creyentes también estaban sufriendo eso. Naturalmente Pablo era una persona acostumbrada a sufrir, ¿no? Era una persona que había experimentado aflicción de todo tipo. Ustedes han de recordar: persecución, peligros, espada, peligros todo el tiempo, todo por seguir a Cristo, todo por predicar al Salvador. Y habla aquí en un tono de experiencia realmente. En 2 de Corintios él hace referencia, no vayan allá, solamente se los comunico, él hace referencia a la persecución y a ese tipo de vida que llevó cuando dice que fue golpeado, que fue azotado. ¿Se acuerdan ustedes? Que fue azotado, que padeció naufragio, que fue apedreado y dejado por muerto. ¿Se acuerdan? Sin duda se han de acordar. Este es el apóstol que entendía a una persona casada que sufriría más intensamente que un soltero. No estoy tratando de convencerlos, No estoy tratando, pero les estoy exponiendo realmente lo que dice aquí él. ¿Por qué? ¿Por qué una persona casada sufriría más intensamente que un soltero? ¿Por qué, sabiendo que si tiene una esposa en su familia, tienen o están expuestos a todo tipo de aflicción y de persecución? ¿Te das cuenta? Por la presión que era muy fuerte, por las dificultades que apremian, por el contexto en que se encontraba junto ahí en Corinto, en tiempo de persecución y presión y dificultades tremendas. Dice Pablo, bueno, tener su beneficio, ser soltero, claro que lo tiene. Mejor estar casado a que no exponer a mi cónyuge al peligro también. Eso es lo que trata de decir. Mira, no tener hijos, no tener esposo, sin tener que vivir constantemente en el temor que les pueda suceder a ellos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Tan solo el hecho de ser cristianos, hay persecución de todo tipo y tú lo vives. Tú lo vives a diario, en realidad. Si realmente estás predicando o estás siendo un verdadero testimonio en el contexto donde estás viviendo. Hay ataques de cualquier índole, hay ataques. Ahora imagínate si se desatara precisamente la persecución que desataba en aquel entonces, pues, y estando casado, pues arremetían con toda tu familia, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pablo sabía entonces que vendrían tiempos difíciles, y más a partir del momento en que se escribió esta epístola. La persecución terrible comenzó para los cristianos, encabezada en un tiempo por el emperador Nerón. Y esta persecución duró nada menos que 200 años, incluso más para él. Pero mira, para que Pablo no fuera mal entendido, Pablo dice en el versículo 27 aquí algo interesante. Ya lo había dicho en el 26, que es bueno ser soltero, es bueno quedarse así como están. Pero en el versículo 27, en caso de que alguien le malentendiera, dice: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. No falta alguien que pudiera pensar con lo que Pablo acaba de decir: bueno, si es mejor estar soltero, porque la persecución viene, perdón, entonces sería una excelente idea divorciarme, ¿no? Para no andar cagando con la señora. No lo malentiendas de esa manera.
Por supuesto que no, eso no es lo que Pablo tiene en mente aquí, especialmente cuando nos enseña el divorcio más adelante. Alguien tal vez piense y diga, bueno, eso sucedió en la época del apóstol, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con la situación en la que estoy viviendo ahora? Vivimos en el siglo XXI y eso fue la antigüedad del hermano. Pero, ¿qué hay conmigo, no? Estoy tan solo en este mundo. Bueno, ahorita vamos a ver. En primer lugar, mira, tenemos que recordar que hoy mismo, en muchos lugares, escucha esto, alrededor del mundo, alrededor del planeta, hay muchas personas que están siendo perseguidas. ¿No es cierto? Lo sabes bien. Entonces, para ellos, para este tipo de creyentes, esta enseñanza es muy práctica. Pero para nosotros que no tenemos persecución como ellos, sino de otro tipo, de todos modos, no tenemos ninguna seguridad de lo que va a suceder más adelante en el futuro. No tienes ninguna seguridad al respecto. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña en el versículo, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, ustedes han de recordar esos dos capítulos, que el mundo se va a caracterizar por cosas muy, muy difíciles. Y cada día las cosas son peores. Va a haber todo tipo de persecución, incluso hostilidad contra el Evangelio, lo estás viviendo. Como ya lo podemos detectar en aquellos que le pertenecemos al Señor. No sabemos lo que nos espera realmente, por así decirlo. No sabemos. No sabemos lo que te espera a la vuelta de la esquina. ¿No es cierto? ¿Cuántos jóvenes han sido asaltados? Incluso han sido vituperados, incluso atacados, todo por su fe. Ahí está el punto, ¿no? Todo por rechazar el cristianismo. Entonces nos exponemos precisamente a la persecución de todo tipo. El mundo arremete agresivamente contra el Evangelio y sabe que cada día va a ser más crudo contra aquellos que nos llamamos cristianos. Y a la luz de esta posible persecución futura, Pablo dice, pues es mejor estar soltero, ¿no? Es una bendición en esas circunstancias, ¿no es cierto? Hay una segunda razón que el apóstol Pablo nos da, la cual nos interesa mucho, y les interesa a ustedes mucho, por supuesto, una ventaja de ser solteros. La segunda es por los problemas de la carne. Ya fue primero la presión del sistema, en segundo lugar por los problemas de la carne. Fíjense el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Os la quisiera evitar. Fíjate lo que está diciendo aquí. Aflicción de la carne. Para comenzar, ve esa frase tan importante. ¿A qué se refiere con la aflicción de la carne? ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? ¿Sabes qué quiere decir? Tendrán la aflicción de la carne. Pablo está tratando de decirnos, darnos un consejo práctico y evitarnos esa aflicción. Pero ¿a qué se refiere? Escuchen esto, amigos solteros de todas las edades. Se refiere a la aflicción que viene cuando vivimos íntimamente con un pecador o una pecadora. A eso se refiere. ¿Sabían eso? No se refiere a que te cases con un inconverso o una inconversa, tampoco a eso se refiere. Miren, el matrimonio es una relación tremendamente íntima, ¿no es cierto? Y aunque es una relación que trae mucha satisfacción, también es una relación que conlleva a la aflicción. ¿Por qué? Por causa del hecho de que somos pecadores. ¿Y hay choques en los matrimonios? ¿Se dan cuenta? Se nota a simple vista, ¿verdad, hermanos? Bueno, eso es precisamente lo que está diciendo aquí Pablo.
Y aunque redimidos, aunque somos redimidos, si estás casado, y si te casas con una cristiana, te casas con un cristiano, estamos siempre expuestos al pecado, ¿no es cierto? Es lógico. Y por esa razón sabemos que toda persona casada sabe por experiencia que en el matrimonio trae aflicción. Algunos de ustedes me están mirando como diciendo, por algo estás hablando, como te fue en la guerra, ¿no? Miren, ¿por qué decir que no? Sí, sí. ¿Saben por qué sí? Porque soy pecador igual que ustedes. Y son las retrachos, ¿no? Soy pecador, y mi esposa es pecadora. Somos redimidos, estamos en este cuerpo de pecado aún todavía. ¿Se dan cuenta? Y ahí está. La palabra se traduce en aflicción, se traduce filipsis, aflicción. Aquí en el versículo 28, tendrán aflicción. ¿Y eso qué es? Es decir, bueno, pues déjenme explicarles lo que significa en griego, quiere decir apretar. Aflicción significa apretar, quiere decir presionar, estrujar, exprimir, estar bajo presión. Ustedes no tienen experiencia, por supuesto, y tal vez hay alguna persona que es viuda, y estoy seguro que sí, alguna persona que es divorciada, estoy seguro que también. Y en el tiempo que estuvieron casados, posiblemente estuviste casado con una persona inconversa, etcétera, etcétera. Pero hay muchos aquí todavía no han experimentado el estar apretados. ¿De verdad? Eso es lo que significa a esa aflicción. Presionar, estrujar, exprimir, estar bajo presión, y era usada para referirse específicamente a estrujar las uvas que dieran su jugo. Eso es lo que nos está diciendo. Pablo nos está mostrando cómo suceden las cosas dentro de un matrimonio normal, incluso cristiano, por supuesto. Juntos en esa intimidad de personas que no somos perfectos, imagínate esto. No somos perfectos, somos pecadores todavía. Que aunque salvados, vivimos en unas debilidades de la carne. Cada día estamos siendo débiles. Nos enfrentamos a situaciones pecaminosas realmente. Chocamos en muchas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Hay problemas en el hogar? Claro que hay problemas. Ustedes creen que y vivieron muy felices el resto de sus días. Eso son mentiras. Hay felicidad, sí hay felicidad, pero ciertamente, obviamente hay aflicción. Tal vez tú me estés diciendo si alguien fue casado, etcétera, etcétera, casada. Ay, hermanos, si usted supiera realmente lo que estoy pasando, no dirías eso, ¿verdad? No me refiero precisamente a una experiencia en particular. La experiencia simple y sencillamente del hecho de estar casado por ser dos personas pecadoras, diferentes y no perfectas, conlleva una aflicción. Como quiera que sea, conlleva una aflicción. A veces tenemos la idea de que algunos líderes, algunas personas en cierta posición como creyentes ya no tienen ninguna dificultad, ¿no es cierto? Pensamos que el pastor, no, ese no está perfecto, hombre. No es así. Todos pasamos por lo mismo y estamos viviendo lo mismo. Pablo dice que en el matrimonio hay aflicción porque estamos presionando dos gentes pecadoras. Salvos por gracia, sí. Perteneces a Cristo Jesús, sí, pero con la tendencia todavía egoísta de ganar, ¿no es cierto? Todos queremos ganar. Y eso es lo que sucede en los matrimonios. Estamos juntos y el resultado, naturalmente, que definitivamente que hierro con hierro, ¿qué? Ahí está. Y ahí estamos, sacando chispas, ¿no es cierto? Porque somos dos personas diferentes. Y esa es la aflicción. Por supuesto, nuestra identidad en la carne, en nuestra naturaleza humana,
a veces sacamos más chispas y a veces sale nuestro apellido, ¿no? Y a veces alguien tiene un carácter más fuerte que el otro, ¿no? ¿No es cierto? Y a veces dices, híjole, mi papá tiene un genio del cojón, ¿no es cierto? O mi mamá tiene, uy, no la toques ahorita que está viendo la telenovela, porque no la molestes, hijita. Déjala calmadita. Bueno, y entonces a la hora de leer la Biblia, ¿qué? ¿Te das cuenta? Hay un proceso de perfección, estamos en el proceso de santificación, estamos siendo constantemente cambiados. Nacemos de nuevo, por supuesto, pero no somos perfectos. Y ese es el punto. Y luego, mira, vienen los hijos, ¿sabes qué sucede? Más pecadores se agregan a la lista, ¿no? Entonces, la verdad, más pecadorcitos vienen a ser parte de la familia tan preciosa. Y más que piscis. Más. No, dije piscis es filipsis. Más aflicción. Y a este punto vienen los hijos, qué hermosos son, pero dormidos, ¿no? No. Somos felices con nuestra familia, somos felices con nuestro cónyuge, con nuestra cónyuge, pero hay aflicción. El matrimonio intensifica en muchos sentidos la debilidad humana. ¿Por qué? Porque sale tu yo verdadero, ¿no es cierto? En muchos sentidos intensifica tu debilidad porque nos coloca en una relación íntima con una persona que tiene las debilidades muy parecidas incluso a ti y a mí. Claro que cuando somos novios, ¿qué tal? Híjole, pero nos presentamos la mejor parte de nosotros. Una parte preciosa, ¿sí? Que ni siquiera es conocida, ¿eh? Ya cuando te conocen bien, ahí estás, ¿no? Sacándole la silla, bien cabrón. Le abres la puerta del carro. ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste? Ese es el problema, que muchas veces la caballerosidad y la intensidad de tu falsedad se borran. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En el noviazgo presentamos una cara que realmente no la tenemos cuando estamos casados. Así que, mira lo que dice en el versículo 29, vamos a la tercera razón, otra razón muy importante, porque el mundo es temporal. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Espérate, ahorita te lo explico. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que se compran como si no poseyesen. Ay. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Noten ahí, en esencia, lo que el apóstol nos dice es que el matrimonio no tiene nada que ver, escucha, no tiene ninguna relación con la eternidad. Es lo que dice Pablo aquí. Cuando nos casamos, no nos casamos para la eternidad. ¿Cierto o no? Solamente un tiempo. Estamos en este mundo y por supuesto estamos casados. Y la apariencia de este mundo es pasajera y el matrimonio es parte de esto, que también es pasajero el matrimonio. Todo llega a su fin. Y no continúa en la vida futura, por supuesto que no. Santiago describe en esta vida que todo lo que nos sucede en ella no va a suceder en el futuro. Vean, por favor, si tienen su Biblia, vayan por favor a Santiago y vean el capítulo 4, el versículo 14. Miren lo que va a suceder realmente en el tiempo venidero. Si te das cuenta aquí, cuando dice aquí Santiago en el 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida, es un vapor. Surge, se ve, es una neblina que está aquí y luego pasa un tiempo, determinados años y después desaparece. Por eso es que Pablo nos enseña en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice él. Colosenses 3:2. Ahora esto no quiere decir que estemos en contra del matrimonio, por supuesto. No, Pablo no está en contra del matrimonio. No está diciendo de ser indiferentes o insensibles a las necesidades de nuestro esposo, de nuestra esposa. No está diciendo eso. Pero sí quiere decir que vamos a mirar nuestro matrimonio, a nuestra familia, desde la perspectiva que entendemos que es pasajera. Solamente unos años. Eso es todo lo que dice. No podemos dar a lo pasajero el valor eterno. El matrimonio terminará cuando pasemos a la eternidad y su propósito de procreación, satisfacción física y relación íntima van a terminar en esta vida. Ahí se acaba todo. En el cielo nos relacionaremos como miembros de la familia de Dios, por supuesto, Cristo siendo el esposo, ustedes conocen un poco al respecto, y todos los creyentes como la esposa de Cristo. Entonces no debemos valorar las relaciones y las emociones humanas, las posesiones, el placer a nivel humano por encima de lo que nos espera, por encima del valor real, eterno y glorioso. No debemos de valorar todo eso más que lo que nos espera. Lo que el apóstol está enseñando aquí. Otra forma de decir esto es que no permitamos que el matrimonio sea una distracción en nuestra vida espiritual. A veces lo es. A veces lo es. Tenemos luego consejerías así. A veces uno jala más que el otro, ¿no? A veces uno es menos espiritual que el otro. A veces uno no quiere hacer las cosas como la otra persona lo está haciendo. Ya está jalando uno y jalándose uno y otro. Distinto. Cuando pasamos el tiempo necesario trabajando, dedicándonos para la piedad, entonces las cosas cambian y estamos preparados precisamente para lo eterno. Mateo 6:33 dice, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces el resultado es una vida matrimonial que satisface, pero no debemos establecerla como un todo, porque finalmente tenemos puestos los ojos en Jesucristo, ¿no es cierto? Autor y consumador de la fe. Finalmente tenemos puestos los ojos en Jesucristo y un día estaremos en su presencia, y es todo. Todas estas cosas nos serán dadas por añadidura, incluso una hermosa relación en el contexto matrimonial, pues es maravilloso, pero ese es el resultado de buscar primero mi relación con Cristo, no al revés. No busco a alguien y a ver si se me da, ¿no es cierto? O no busco andar evangelizando, ¿no? ¿Se da? Sí es cierto. Ahí voy a hablarle de Cristo a esta muchacha y pues ¿cuál? Vas a hablar de otras cosas y no de lo que verdaderamente tiene valor eterno. Ese es el problema. Entonces, no solamente por la presión del sistema, por la aflicción de la carne, por el mundo que es pasajero. En cuarto lugar, también Pablo nos dice que por la preocupación normal de los casados. Lo que quiero decir es que él recomienda estar solteros por la preocupación normal de los casados. Dice el versículo 32, vean ustedes, quisiera pues que estuviésemos sin congoja. Versículo 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y vean el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor
para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vamos a explicar un poco esto. Noten que en primer lugar aquí, la primera frase, me interesa mucho que la entendamos. Quisiera pues que estuviésemos sin congoja, dice Pablo, como que va repitiendo algunos conceptos con otras palabras. El propósito es, en otras palabras, no quiero que sufran. Estuviesen sin congoja, es lo que quiere decir. Pablo dice simple, la persona soltera puede servir a Cristo sin ninguna distracción normal de qué preocuparse por una familia. En realidad es todo lo que dice. Hay un comentarista que se llama Lightfoot que dice lo siguiente, hablando de este pasaje: un hombre que es un héroe cuando está solo puede, cuando es casado, pero cuando es casado se vuelve un cobarde porque piensa en su esposa como viuda y en sus hijos como huérfanos. Es más fácil mandar un misionero a veces soltero que un casado, por todos los elementos que implican, por toda la responsabilidad que tiene. De hecho, allá en Grace, algunos de los muchachos, ¿sí?, no aguantan ni se casan rápido, ¿no? Y ciertamente la búsqueda de ir de misionero, pues se abren las puertas y Dios sabe por qué. Pero hay también solteros y es más fácil enviarlos a predicar el evangelio, es más cómodo en cierto sentido. Esa es la razón por la cual Pablo está hablando de esta manera. Es cierta distracción, cierto deseo de servir de una manera natural a la familia. Por supuesto que uno debe tener presente, y un soltero no tiene eso en mente, no lo tiene. ¿Se dan cuenta? Cuando uno es casado y tiene familia, en cierta manera está dividido en sus afectos. No sé si me entienden. Está dividido en sus afectos. ¿Cuántas veces escucha el testimonio de algún joven, o tal vez en otros no tan jóvenes, que han deseado, han querido entrar al seminario, incluso vienen conmigo y quieren entrar, quieren servir al Señor, pero dicen, pues estoy casado, tengo familia, o quieren venir, y eso les impide, en cierto sentido, la libertad de prepararse. ¿Te das cuenta? Pero mientras estás soltero tienes esas facilidades, porque no hay responsabilidades en particular cercanas de la naturaleza, bueno, del hecho de estar casado, que te detenga. Cuando Pablo dice el casado piensa en las cosas del mundo, aquí en el versículo 33, no está diciendo, no está pensando en lo perverso, ¿lo están viendo? En lo malo del mundo, sino que está dividido en sus responsabilidades. Ser soltero tiene tremendas ventajas en la devoción y servicio a Cristo también. Si eres soltera, soltero, y tienes el don de continencia, es una gran bendición que lo seas. Si eres soltero y por ahora puedes soportarlo, bueno, hasta que el Señor conteste tus oraciones y te dé a la persona que tú estás esperando, bueno, sé feliz mientras tanto, como soltero. No te amargues la vida, por favor. No estés acongojado y acongojada. Ay, ¿cuándo vendrá mi príncipe azul? Dios mío. No va a pasar nada. Al contrario, aprovecha tu soltería para hacer las cosas que el Señor te ha mandado. Qué tremendo desperdicio, ¿no es cierto? Cuando una persona cristiana o cristianos solteros que tienen la oportunidad de servir a Cristo sin distracción, no quieren hacerlo. En lugar de eso se enfocan egoístamente en sus deseos. Ese es el problema. Ese es realmente triste. En 1 Timoteo 5:11, no lo busquen, Pablo habla de una lista de viudas, ¿te acuerdas? Una lista de viudas que fueron puestas en posición de servicio de 65 para arriba, 65 años para arriba. Y él dice esto: pero las viudas más jóvenes, o sea, no las de 65, dice Pablo, pues es mejor que hagan lo siguiente, que se casen y tengan hijos
y que cuiden a su familia y no den lugar de pasión al adversario. Aunque hay señoras de 65 que a lo mejor se casan también, ¿no? Podría ser. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo no está en contra del matrimonio. Está diciendo a aquellos que no tienen el don de continencia y desean casarse, es beneficioso y es mejor que se casen, que tengan hijos y que cuiden a su familia, etcétera, etcétera. Pero el que no tenga el don de continencia, pues continúa así hasta que Dios le responda, ¿no es cierto? Pero siendo feliz realmente, ¿no? Y sirviendo a Cristo como debe ser. Vamos a regresar a nuestro pasaje y vemos en el versículo 35 otro principio muy importante, otra afirmación que muestra algo de su propósito. Versículo 35, esto digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Ves lo que está diciendo? Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos una trampa o un lazo. En otras palabras, ¿notaron eso? Su deseo es que cada creyente se acerque a Dios sin impedimento, sin lazo. Y esta enseñanza no es una ley para atrapar a nadie, por supuesto. Sin impedimento. No es un lazo, no es una soga en el cuello en realidad. No son mandamientos legalistas para forzar a nadie. No, el propósito es el bien, el beneficio de los creyentes y por supuesto donde estás tú trabajando o donde puedes trabajar para la gloria de nuestro Salvador. Ese es el punto. Pablo está acá compartiendo una libertad de la vida cristiana que nos da la capacidad de escoger lo que es más benéfico para la gloria de Dios. Es lo que está diciendo en realidad. Y creo que para eso estamos aquí. Finalmente para eso estamos en la iglesia. Para eso vas a la iglesia, para eso, bueno, no necesitas ir a la iglesia para glorificar a Cristo. En toda tu manera de ser. Glorificas a Cristo y sirves a Cristo, ¿no es cierto? Yo creo que para eso estamos en esta vida. Ahora vean el número 5, una razón más que demuestra el beneficio de ser una persona soltera. ¿Por qué es bueno ser soltero? Por la permanencia de la unión matrimonial, versículos 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Otra vez vuelvo a insistir Pablo, ¿te das cuenta? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El punto es que el matrimonio es permanente y estás ligado para siempre a tu cónyuge mientras ella vive o mientras él vive. También lo dice en Romanos. Cuando uno se casa, Dios diseña el matrimonio para que dure hasta la muerte. De hecho, al final de la letanía que dan ahí, el sermón dice hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Ahí está, una persona soltera, en cambio, tiene libertad. Pero cuando se casa, esa libertad de soltero termina y uno está ligado a otra persona mientras viva. ¿Quiere decir entonces que no hay divorcio? Bueno, ustedes saben, Dios realmente odia el divorcio. Hay quienes piensan que un absoluto no. Malaquías 2:16 nos declara eso en términos muy claros, que no hay divorcio. Dios odia el divorcio, pero a veces lo permite en ciertas situaciones. No es la regla, simplemente una excepción. Y es permitido en 2 ocasiones cuando hay un adulterio de por medio, a causa de fornicación, de infidelidad, y el ofensor no se arrepiente. Eso es lo que a veces nosotros manejamos también. Quizá en tu iglesia se maneje de una manera distinta, de todas maneras está bien. No es que automáticamente deba suceder. La otra persona es cuando un incrédulo abandona su relación. Escuchen esto.
cuando un incrédulo abandona su relación matrimonial. También es otra razón por la cual a veces se llega a los extremos para el divorcio. Fuera de estas dos justificaciones bíblicas, la persona casada está unida a su cónyuge hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una relación permanente y es lo que Jesús enseñaba. ¿Ustedes recuerdan Mateo 19? Vayan allá, por favor. Mateo 19 también es un pasaje muy importante y muy interesante, porque nos dice realmente lo que es la voz misma del Señor Jesucristo. Noten ustedes aquí, versículo 19, 19:9, perdón. 19:9 dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Excepto por fornicación, que es porneia. Ahí está. Y nota, y mira los discípulos que dijeron. Mira lo que dicen los discípulos, cómo tomaron esta parte. Y le dijeron a los discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Se asustaron, se espantaron. O sea, entendieron el punto del Señor, que el matrimonio es permanente. Claro que sí. Antes de casarse debe estar seguro lo que Dios quiere, porque una vez dado el paso, una vez que das el paso, no hay retroceso, excepto por estas causas. Por supuesto, por la muerte. En Romanos 7 también hay una causa importante. Vean ustedes, por favor, en Romanos 7 la misma enseñanza se revela aquí, en el capítulo 7, del 1 al 3. Y obviamente aquí se refiere como una analogía precisamente de cumplir la ley. Nosotros lo estamos enseñando aquí. Y dice en Romanos 7: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer está casada, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. Ustedes ahí, una analogía que estuve enseñando en nuestra iglesia, y recuerdan las ceremonias nupciales, ¿no? Ya lo dije hace un momento, que es hasta la muerte. Tal y como dice exactamente aquí, los esposos se prometen estar unidos hasta la muerte. Y no es tanto por lo que ellos digan o expresen o deseen, sino por lo que dice la Biblia. Y ese es el punto, ¿no? Lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre, ¿no? Y ahí está el punto. Justamente eso es lo que la Biblia nos enseña. Y justamente eso es lo contrario a lo que los matrimonios hacen actualmente. Muchos matrimonios escuchan la frase: lo que Dios unió no lo separe el hombre, o hasta que la muerte lo separe. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos llevan en su pensamiento la idea de que algún día puedan volver a quedar libres. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la condición humana y el pecado. Simplemente por eso. Y ese es el problema actualmente de los hombres que no conocen a Dios, hombres y mujeres. Pero nosotros conocemos a Cristo, y Cristo ha dejado establecidas las bases perfectamente bien para tu provecho. Y obviamente estamos dando las dos perspectivas, ¿se dan cuenta? Tanto en el aspecto del matrimonio como también en el aspecto de la soltería. Volviendo a nuestro texto, vean en el versículo 39 y 40 lo que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pablo dice que la mujer es libre de casarse con alguien que quiera si su marido muere, siempre y cuando sea un cristiano, ¿no? Siempre y cuando sea un creyente. Pero otra vez aquí Pablo
través de este pasaje, exalta la virtud de permanecer soltero o soltera, en lugar de enfrentarse a lo que una persona casada se enfrenta. Matrimonio es una relación sagrada, por supuesto, es una relación de por vida, y por eso es una buena razón para pensar seriamente en la persona que debe casarse o que se va a casar contigo, o que tú debes aceptar. Y ese es el problema, que tú debes aceptar, porque son bajo las condiciones de Cristo, bajo las condiciones que la palabra dice, no bajo tu propia perspectiva o porque te hizo maripositas aquí. No es porque te hizo maripositas o te flechó. Por favor. No es eso, es bajo la voluntad de la Escritura. Si tu próximo, tú estás pensando en casarte, si la persona con la que estás saliendo no es creyente, por favor, yo no sé qué estás haciendo ahí. No sé. Va a estar peor, ¿no? Va a estar peor que lo que estábamos hablando hace un momento. Si como cristianos hay broncas, ¿o no? ¿O a poco estamos muy felices? Hay broncas. Les digo de verdad, hay broncas. ¿Cuánto más con un monigote ahí que no es cristiano o con una señorita que no conoce a Cristo? ¿Cuánto sufrimiento vas a tener, por Dios? ¿Estás saliendo con alguien que es impío, que es inconverso? ¿Sabes qué? No me vayas a decir que, es que quiero que alguien, tener el apoyo de alguien. Te voy a contestar como me contestaba mi maestro: cómprate un bastón. Oye, pero pues yo quiero tener una guía. Bueno, pues cómprate un perro. Lo que sea menos esa cosa, Lo que sea menos un señor o una señorita separada totalmente de Cristo. Y he visto personas que, a pesar de los consejos, a pesar de las instrucciones, a pesar de las indicaciones, a pesar de la instrucción bíblica, a pesar de que estamos constantemente instruyéndolos precisamente para que no tengan ninguna relación con las personas que no conocen a Cristo porque no les conviene, de todas maneras que caen. Tú dices, ¿por qué? Es que era tan guapo, era tan linda. Sí, a lo mejor sí, pero pues nomás cuando empiezas a tratar a aquella persona, y cuando vienen los momentos en realidad de encauzar o de caminar con Cristo, vas a ver con qué monstruito te casaste. Olvídate de la guapura. Piensa en su vida, piensa en su relación con Cristo, y si no la tiene, no tienes nada que hacer ahí. A veces me dicen de chiste, es que los más entregados son los más feitos. Ahora sí me mandé, pero digo mentiras. No digo nada de las mujeres por respeto. No, esperen. Hay muchas chicas lindas entregadas al Señor, de veras. Muchas chicas, de veras. Y los impíos y los inconversos andan como locos, Y ahí está el problema. Cuidado con unirte con una persona que no. Ya me despido del tema, pero en serio, Pero creo que era necesario decir, la verdad. O no sé si me descargue aquí.
Bueno, si no aguantas en estar soltero, pues cásate. Pero obviamente que el hecho de decir cásate no quiere decir que con la primera persona o el primer hombre o la primera mujer que encuentres. Obviamente se entiende, por supuesto, que esté bajo supervisión pastoral, ¿no es cierto? Para que no empiecen ahí a ver cualquier persona. Tampoco es un sentido de urgencia. Ya, órale, porque se te va el avión. ¿Qué apure? Espérame, Señor. Hay muchos que dicen, ya cásate si no vas a tener nietos en lugar de hijos. Estás bien Betabel, compadre. No está en él, hermanos queridos. Si él tiene, simple y sencillamente, él tiene un sentido de celibato, por decir así, de abstinencia total, tiene el don de la abstinencia, no tiene por qué casarse. No le hagas caso a la gente. No, nada que tu iglesia, en tu familia te diga, ay, mira, ya cásate, vas a quedarte para cobrar Biblias. Bueno, pues, ¿no es un servicio al Señor? Pues corre Biblias. Total. Ahí está. Nada de eso es un factor que sirva para presionarte, que es simple y sencillamente bajo la voluntad del Señor. Pero aún así no te apures, espera en el Señor. Entre tanto, considera los beneficios que hemos estado hablando y comentando. Una persona que muy seguido surge que, bueno, yo sí quiero casarme. Yo no nací para estar solo, para estar solo. Correcto, adelante. Y tienes que seguir un patrón bíblico perfecto. En la oración, primeramente, en orar por tu pareja. Y después, Dios te mostrará en su tiempo y en su momento quién es la persona que va a unir su vida contigo. Pero si no tienes deseos, o si no sale, o si no tienes esa premiación que otros tienen, aunque la mayoría andan anhelan casarse. Tampoco es andar de iglesia a iglesia a ver dónde encuentro, dónde estará. Busco por los valles y los montes y no está. ¿A dónde está? Debe cantar eso. Hermanos, la respuesta está en las escrituras. Perdonen que se los haga así muy de chistosa la cosa, pero me da pie esto para decir muchas cosas de broma, pero Dios ha diseñado el matrimonio y también ha diseñado un patrón de solteros. Ya te dije la situación y las consecuencias de casar. Ya te dije las ventajas de estar soltero. Es cierto que la Biblia dice en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, correcto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es el patrón de Dios para la mayoría de los seres humanos. Esta es la razón por la cual, pero por otro lado, están las personas que no tienen ese interés en particular. Y no porque ya, por más que busqué, no encuentro. No por eso. No es por eso. Es porque Dios te dio en particular personas, o sea, Dios te dio el don, mejor dicho, de la abstinencia y el celibato, por decir así. Y en ese sentido, ¿para qué buscas? ¿Para qué? Si no te llama la atención, quédate así, sé feliz, glorifica al Señor y sigue adelante sirviendo al Señor. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas están preparadas mentalmente, los solteros están mentalmente preparados para estar estudiando la palabra del Señor y para prepararse para la predicación, para prepararse para predicar al Señor. Hay que ser ejemplo, solamente necesitas ser ejemplo de lo que estás demostrando y simple y sencillamente someterte a la palabra del Señor.
Yo estoy casado, francamente, estoy feliz, soy feliz. Yo me casé una sola vez y por supuesto, he sido feliz durante 40 años. De verdad, y amo a mi esposa, y lo digo y siempre lo he dicho, y amo y la amo cada día más, aunque chocamos, pero en serio, ¿eh? De verdad, chocamos. Yo estoy contento. El Señor me dio la oportunidad de tener un matrimonio así, y también me dio la oportunidad de tener 3 hijos que están entregados al Señor. Y lo único que queda en mi vida es seguir trabajando para la obra del Señor y seguir enseñando tanto a casados como a solteros que pongan un enfoque específico en las cosas del Señor. Tal y como dice aquí, que se preocupen principalmente por lo que Dios quiere decirles a ellos. Que sirvan al Señor con toda su vida y con todo su corazón. Porque tal vez vengan tiempos en que cuando estés casado vas a ver la gran diferencia. Habrá situaciones en las que no puedas hacer las cosas tan libremente como bien pudiste haberlo logrado. Así que esta tarde es como para irse mucho más a fondo. Estoy seguro que di como un vuelo de pájaro aquí con todos estos versículos. Quizá no me metí a conciencia a cada parte y cada situación que habla aquí, pero esto es todo el consejo de Pablo. Así que, solteros, sean felices. No busques casarte. Espera la voluntad de Dios. Los que ya tienen novia, pues ya como que ya vienen acá con la novia. No quiere decir esta conferencia para que se separen, se divorcien, no quiere decir eso. Pero tengo que decirlo y por supuesto tengo que advertir, por supuesto, acerca de los peligros del ser humano. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude a ver que esta tarde el diseño que Dios ha preparado para ti lo descubras de tal manera que estés seguro de lo que el Señor tiene para ti, de lo que el Señor está dirigiendo. Vamos a orar y vamos a despedirnos, por supuesto. Vamos a invitar también al grupo. Les voy a pedir que se vayan subiendo y vamos a orar, por favor, todos. Padre Celestial, en esta tarde estamos tan agradecidos por la sencillez de tu bendita palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender fielmente todo lo que nos has dicho. Te pedimos, Señor, que pues tú guardes a estos muchachos, a estos solteros. Gracias, Señor, también porque has llamado a algunos para servirte en una condición de casados y también a otros en la condición de solteros. Reconocemos, Señor, que en algunos casos tú has dado un don especial y en otros casos simplemente les has dado un paréntesis, un tiempo de espera donde pueden servirte hasta el momento en que tú les concedas un compañero o compañera. Pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Señor, te pido por las personas solteras que se encuentran aquí, que tú les des un sentido de conciencia, de sumisión a tu bendita palabra. Ayúdales a encontrar tu voluntad en sus vidas y encontrar, por supuesto, la bendición de esperar en Cristo Jesús y saber qué es lo que tú tienes preparado para ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.